Buenas tardes a todos. Hoy damos comienzo al quinto encuentro del curso de Economía para no economistas, ¿sí? Dentro de la Universidad de Avellaneda. El tópico de hoy es Economía de la Seguridad Social. Posteriormente voy a ir presentando formalmente a los oradores. Hoy vamos a contar con Nuria Mendizábal y Nicolás Boschi, pero primeramente, bueno, me presento. Mi nombre es Néstor Requelme, soy economista, administrador, docente, investigador de la UNDAP también. Y bueno, primeramente quería darle la palabra a Federico Bacareza, magíster en Relaciones Comerciales Internacionales y también docente de la economía en UNDAP. Federico, si... Federico. Está silenciado, Federico. Ahí está, ¿eh? ¿Qué tal, Néstor? Buenas tardes. En primera instancia, bueno, quiero agradecerte por pasarme la palabra y felicitarlos justamente por lo excelente que han sido estos 4 encuentros y seguramente hoy el quinto, en el cual se aborda la problemática de la seguridad social, va a ser un encuentro en el cual todos se van a llevar un valor agregado y un conocimiento sumamente importante. Bueno, yo lo que más que nada, lo que venía a hacer es acercarme a aquellos que están cursando, que están haciendo este curso, para felicitarlos en nombre de la carrera y en nombre de la Universidad Nacional de Avellaneda por haber llegado justamente hasta esta instancia del curso de Economía para no economistas. Quería decirles también que, bueno, los conocimientos que hoy poseen les van a dar instrumentos para poder comparar de manera más profunda y poder participar de manera más profunda con opiniones o con escritos o con discusiones en debates sobre la problemática económica. Un economista es un profesional muy relevante dentro de las ciencias sociales y más hoy. Y bueno, su mirada teórica y sus conocimientos le permiten operar dentro del campo de la economía, dentro del campo de la política, dentro del campo de las ciencias sociales. Y quiero felicitarlos a todos los que hicieron este curso en nombre del director de carrera, Santiago Fraschina, quien a su vez es secretario general de la Administración Nacional de la Seguridad Social, del ANSES. Quiero felicitarlos en nombre de él, a todos los cursantes, a todos los que se anotaron para cursar y para dar este primer paso. Y como primer paso es un desafío importante que llevaron adelante todos aquellos que lo están cursando y que llegaron justamente hasta esta instancia para poder aprender sobre la economía, para poder conocer sobre la economía. Pero en este momento tengo unos minutitos como para poder generarles un interrogante y generarles también un desafío a todos aquellos que lo están cursando. Cuando hayan terminado este curso seguramente van a saber mucho más de economía que lo que sabían cuando llegaron. No me quepa la menor duda de eso, porque el plantel docente que tienen es de primerísimo nivel, no solamente en lo teórico y académico, sino también en el ejercicio profesional y en el desarrollo tanto de la función pública como de la función privada. Pero en este caso, a todos aquellos que han hecho este curso, hoy los vamos a desafiar, la universidad los va a desafiar, les va a poner un desafío por delante y les va a preguntar si quieren dar un paso más, si quieren avanzar un paso más en esta carrera del conocimiento y en esta carrera de la formación académica y profesional, e invitarlos justamente a cursar la carrera de economía, a hacer la carrera de economía, no solamente a estudiar economía, sino a convertirse en futuros economistas que van a poder
disertar, que van a poder participar de las decisiones públicas y privadas que se tomen en el campo económico, que van a tener un plantel de docentes que lo va a apoyar, que los va a acompañar, que va a estar con ustedes, y los desafiamos y los animamos también a poder inscribirse justamente, a hacer la preinscripción. Es muy sencillo, es un paso muy sencillo, que implica tomar una decisión. Sí quiero ser economista, sí quiero hacer una carrera universitaria, sí quiero estudiar economía, sí quiero participar de las decisiones e ir a un paso más allá. Como lo es un desafío importante, pero es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es mandar un mail, y de la misma manera que mandaron para inscribirse, decir estoy dispuesto a anotarme a la carrera de economía, presentar una copia del título secundario y dar este primer paso y animarse a esto. Es una carrera de 5 años, es una carrera en la cual van a tener un plantel docente de primerísimo nivel, y es una carrera que tiene muchísimas oportunidades de formación, no solamente de formación, sino de desempeño laboral, tanto en el campo privado como en el ámbito público. Y por ahí, para darles una noticia, nuestros estudiantes del último año de la carrera ya están cumpliendo funciones y se están desempeñando en el ámbito público, en diferentes ministerios, en la Administración Nacional de Seguridad Social, en la Universidad Nacional de Avellaneda, en el Ministerio de la Producción de la Nación y en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esto para darles una idea justamente de que la universidad los va a apoyar a insertarse profesionalmente. Por último, también quiero decirles que se encuentra abierta el llamado a inscripción para el posgrado en estructura económica que ofrece la universidad en nuestra oferta de posgrado en economía, con el objetivo de que se pueda conocer en profundidad la estructura económica que tiene el país, la diferencia que tiene con otras estructuras económicas, y conocer en profundidad las problemáticas que parten a partir de esa estructura económica. ¿Para qué sirve este posgrado? Básicamente, para que se pueda tener una mirada profunda de la economía, desde los problemas genuinos que tiene la economía argentina, y que los egresados del posgrado en estructura económica puedan generar aportes de formación de políticas públicas para la solución de los problemas económicos que tiene la Argentina. Desde ya está abierta la preinscripción, se los reitero, tanto para la carrera de grado de economía como para la carrera de posgrado. Sin más, le voy a dar justamente la devolución a Néstor Riquelme, felicitándolo por la calidad justamente que ha tenido el curso y animándolos esta noche a pensarlo, a meditarlo y a decir, ya terminé mi curso de economía, quiero ser economista. Y lo único que tienen que hacer es, en primera instancia, sentarse delante de su teléfono o delante de la computadora y mandar un email a economia@undab.edu.ar y ponernos su nombre, su DNI y decirnos, queremos avanzar, queremos convertirnos en economistas, y para eso estamos nosotros, y para eso los vamos a estar esperando y recibiendo en una universidad pública, gratuita y de calidad. Están simplemente a un paso de tomar una decisión que puede ser muy trascendental en sus vidas. Yo me acuerdo cuando yo decidí tomar ese paso, hacer esa decisión tan trascendental, no había mail por ahí en ese momento, había que ir a inscribirse personalmente a la universidad, y hasta el día de hoy recuerdo lo importante, el momento bisagra que fue justamente en mi vida haberme animado a estudiar economía. Sin más, los animo, los dejo con los docentes que van a dar justamente esta formación en el día de hoy. Los felicito nuevamente por este paso y los animo desde la Universidad Nacional de Avellaneda a convertirse en los protagonistas del desarrollo económico
de la Argentina que viene. Sin más, quedo a su disposición en un futuro. Federico Bacareza es mi nombre, soy docente de la carrera de la asignatura de Economía y Sociedad, y seguramente a aquellos que decidan avanzar nos vamos a estar viendo gustosamente. Quedamos como universidad a su entera disposición. La decisión es de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Bueno, Federico, gracias, muy amable por la aclaración, tanto académica como por haber compartido todos estos aspectos tan importantes que son determinantes de lo que es la vocación por el estudio de la economía. Muy breve, antes de pasar a la presentación del primer orador, Nicolás Boskin. La estructura, como en los tópicos anteriores, va a quedar determinada por dos expositores, donde aproximadamente tendrán 30 minutos cada uno de ellos en su exposición, y como vayan surgiendo las exposiciones y las inquietudes, se podría volcar, o lo podrán hacer, si así lo consideran, algunas preguntas vía chat, ¿sí? Tenemos una limitante de tiempo, por lo cual seleccionaremos 3 consultas de ellas, así que quizás lo que voy sugiriendo es que a medida que vayan avanzando en las exposiciones, podamos ir viendo un poco el tenor de las consultas. Paso a presentar a Nicolás Boskin, como decía, el primer orador, economista, politólogo, magíster en Historia Económica, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET en el CEI, profesor de la Universidad General Sarmiento, de la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, Nicolás, ahí de acá ya te puedo ver que estás presente. Buenas tardes, bienvenido, y bueno, te escuchamos con gusto. Gracias, Néstor, gracias a todos y todas, gracias por la invitación a sumarme a este seminario. Estoy un poco asombrado por la cantidad de gente, así que muy bueno que haya tanta gente interesada. Me presento un poco primero, en primer lugar, ya que entiendo que esto es un poco incentivar a que la gente se note en la carrera de Economía. Yo estudié Economía, estudié en la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, ahora soy docente en la Universidad de Conurbano. Estoy en Sarmiento y en Lanús, estuve en su momento en Moreno. Son muchas las universidades de Conurbano que ofrecen carreras de Economía, y en general las ofrecen desde perspectivas críticas, plurales, diferentes a las que suelen ofrecer las universidades centrales, y a mi criterio subjetivo, bastante mejores. En el sentido que vale la pena estudiar economía en el conurbano bonaerense porque se presentan perspectivas diferentes, y perspectivas sobre todo que abren una discusión que muchas está cerrada en las universidades centrales. En ese sentido, lo que yo quiero presentar ahora es un recorrido histórico sobre esta clase de economía de seguridad social, un poco un recorrido histórico sobre la historia de la seguridad social en Argentina, pero sobre todo desde el punto de vista de la economía, en el sentido de cuáles han sido las discusiones que se dieron en la historia de la seguridad social argentina, y cómo fue construyéndose una historia de las políticas públicas vinculada con determinadas ideas económicas y vinculada con los contextos económicos de cada momento. Un poco eso es en realidad lo que yo hice en mi tesis de doctorado, que ya defendí hace varios años, y sigo investigando en esos temas en el CONICET, en el sentido de pensar que las ideas económicas que estudiamos en las carreras, podemos estudiarlas desde los textos de economía, pero también podemos estudiarlas desde los discursos y desde la propia política pública. La política pública tiene un fundamento teórico muchas veces, y parte de lo que queremos hacer es entender cuál es, y sobre todo entender cuáles son y cuáles han sido en el pasado para pensar estrategias en el futuro. En ese sentido, discutir la historia de la seguridad social no es algo ajeno a discutir la política de la seguridad social y discutir las posibilidades de reforma de la política de la seguridad social. Así que voy a ver si puedo compartir la pantalla. A ver. ¿Ven? Sí, se ve. ¿Se ve esto? Y ahora... Se ve perfecto, gracias, Nicolás. Ahí se ve la carátula. Sí, perfecto, Perfecto. gracias.
Bueno, entonces un poco el recorrido histórico desde la economía de la seguridad social en el caso argentino. ¿Qué es lo que podemos recorrer en el caso argentino de la seguridad social? Imagino que acá habrá gente interesada, en particular en la temática de la seguridad social, así que algunas cosas supongo ya sabrán, otras cosas por ahí son nuevas. Pero en primer lugar, ¿cuáles son las preguntas con las que ordeno esta exposición? Muchas veces, ¿qué diferencia entre existencia, seguridad social, inclusión social, desarrollo social, política social? Aparece muchas veces como lo mismo o parecido y no sabemos bien cuál es la diferencia. Lo interesante es entender que estas categorías muchas veces refieren a cosas parecidas, pero que se han construido históricamente. Quiere decir, a lo largo del tiempo han aparecido ciertas categorías. Y a lo largo de la historia argentina, estas problemáticas han aparecido muchas veces de maneras distintas. No es cierto que los temas han sido siempre iguales, y no es cierto que siempre se ha discutido lo mismo. Y en particular nos interesa preguntarnos cuáles son las teorías que informaron estos regímenes. ¿Qué ideas económicas había detrás de cada una de las discusiones que se dieron en la historia de la seguridad social? Y voy a hacer un recorrido que va desde los años 40 del siglo pasado hasta la actualidad, así, en el poco tiempo que tengo. Vamos en un primer lugar. ¿Cómo nace la seguridad social en Argentina? Si bien uno está acostumbrado a utilizar unas categorías, para mí, problemáticas, que son la de los modelos bismarckiano y weberiano, básicamente discutiendo entre los modelos contributivos o no contributivos, quiere decir, modelo contributivo quiere decir un esquema de seguridad social donde uno solo accede al beneficio en la medida en que aporta a ese beneficio, contribuye a ese beneficio, normalmente a través del descuento sobre el salario. Acá. Eso en Argentina nace, por lo menos en el caso del sistema jubilatorio, o el sistema previsional, que es el componente principal de la seguridad social, pero no el único, pero gran parte de lo que digamos va a estar basado en el sistema previsional, porque el sistema previsional es y siempre fue el más importante de la seguridad social, si bien pues, no es el único. Eso nace en Argentina a principios del siglo XX como conquistas particulares de ciertos gremios, y se van creando ciertas cajas. Cajas particulares de ciertos gremios administradas por los gremios, pero creadas por ley. Desde el principio del siglo XX en adelante. En primer lugar, sobre todo para aquellos gremios vinculados a los servicios, no tanto a la industria. Y estas cajas, en principio, tenían una lógica que era de como si se dijera de capitalización. ¿Qué quiere decir? Que en principio uno aportaba, estos trabajadores aportaban en su vida activa a una caja administrada por el sindicato, esa caja en principio se engordaba financieramente y cuando uno se jubilaba empezaba a percibir un ingreso desde esa caja. Así empieza la seguridad social en Argentina. ¿Qué pasa en principio con esas cajas? Originalmente eran superavitarias, lo cual sucede con cualquier sistema contributivo al principio. ¿Por qué? Porque no había nadie que se había jubilado antes. Cuando empieza una caja contributiva, sea de capitalización o no, empieza siendo siempre superavitaria. La gente aporta, pero no hay nadie que esté cobrando esa caja. En los años 40 ya empiezan algunas de las cajas más viejas, por ejemplo las de fuerza de seguridad o las de ferrocarriles, empiezan a ser deficitarias. Quiere decir, las cajas en las cuales son más viejas, donde ya hay más gente que se fue jubilando, empiezan a tener déficit, y se crea durante el gobierno que precedió al peronismo, el que Perón era secretario de Trabajo y Previsión, se crea el Instituto Nacional de Previsión Social, que es un instituto que básicamente se encarga originalmente de compensar a las cajas. Y en particular, en los primeros años del peronismo, se crean dos cajas principales, que son la Caja de Trabajadores de la Industria y la Caja de Trabajadores del Comercio. Por eso decimos que durante el peronismo hay una expansión de la seguridad social, básicamente porque se crean cajas grandes, cajas administradas por sindicatos grandes, pero aparte en el marco del Instituto Nacional de Previsión Social, que lo que hacía de compensar los fondos, básicamente, las cajas más viejas eran cajas que ya algunas empezaban a ser deficitarias, pero las cajas nuevas, sobre todo las grandes, eran superavitarias. La Caja de Comercio y la Caja de Industria eran superavitarias porque eran nuevas. Entonces los trabajadores, no había jubilados de la industria. Por eso decimos que hay una intervención estatal sin estatización del sistema de seguridad social. Las cajas seguían siendo virtualmente de los gremios, sin embargo, el Estado regulaba en gran medida cómo se distribuían esos beneficios, y de hecho regulaba cuáles eran primero que podía intervenir sobre los fondos, y regulaba cuáles eran los recursos que podía utilizar y cómo se compensaban entre ellas. De hecho, hay una reforma que se da durante el segundo gobierno de Perón, donde
directamente se plantea un esquema que algunos plantean que es como si fuera un sistema de reparto. ¿Qué significa el sistema de reparto? El sistema que tenemos ahora, básicamente que no hay una caja individual, sino que lo que se recauda mes a mes es lo que se gasta mes a mes en los pasivos. Básicamente lo que se conoce como sistema de solidaridad intergeneracional. Lo que hoy cobran los jubilados es lo que hoy aportan los activos. Entonces, es como si el sistema no tuviera en ningún momento ningún tipo de ahorros, sino que se gasta lo que se va aportando, pero aportan otros. Ahora bien, todo este esquema en el peronismo se constituye sobre la base de lo que aparece como consagración de derechos sociales, a partir del decálogo de derechos del trabajador, a partir de la consagración de la jubilación en la Constitución de 49, a partir de una propuesta económica que entiende que la solidaridad social es un elemento central de los sistemas. Y esto implica, en el caso de la política social, varias cosas. La primera es entender que se asume la responsabilidad del Estado en la organización económica, que el mercado no soluciona todo y entonces la intervención estatal está legitimada, y esto va a tomarse sobre todo a partir de lo que es la recuperación de Beveridge, pero no del primer Beveridge, en una discusión sobre los esquemas no contributivos. En líneas generales, esto en términos generales, los sistemas de seguridad social se dividen principalmente entre los contributivos y no contributivos. ¿Qué quiere decir? Contributivo, como dije, es un sistema donde uno accede por aportar. No contributivo es un sistema en el que uno accede por otra razón. Por ejemplo, por ser ciudadano, o por tener algún tipo de padecimiento. En el sentido de que uno accede a los sistemas de seguridad social, a la política social, sin necesariamente haber aportado a ellos. Obviamente hay esquemas mixtos, y de hecho, cuando lleguemos a la actualidad, vamos a ver que en la actualidad tenemos un esquema mixto. Lo cierto es que en principio se define como bismarckiano el esquema contributivo y como beverichiano por William Beveridge el esquema no contributivo. Para mí esa categoría no sirve, sobre todo porque en Beveridge, y sobre todo en el segundo informe de Beveridge, que es el menos conocido, hay una idea económica muy fuerte y muy importante, que es entender que la política no contributiva no solamente quiere decir darle dinero a gente que si no se estaría muriendo de hambre, o darle dinero a la gente porque eso implica que tengan sustento, sino que darle dinero a la gente sirve para estimular el consumo y sirve para estimular la demanda. Entender que la política de seguridad social no contributiva con el financiamiento público, después discutiremos cómo se recauda eso y dónde se financia, pero en principio que el Estado le dé plata a la gente para que la gente consuma, puede ser un instrumento necesario para que la economía se mueva. Darle plata a la gente compra. Y la gente compra, hay gente que contrata trabajadores para que produzcan lo que la gente va a comprar. Esa lógica, que es lo que en economía conocemos como la demanda efectiva, está empezando a aparecer en el informe de Beveridge, está empezando a aparecer en los textos de Keynes un poco antes, y está presente en parte en el discurso económico del peronismo. Sin embargo, la discusión sobre el sistema de seguridad social plantea que la asistencia social y la seguridad social corren por carriles separados. Quiere decir, no hay una propuesta de un sistema de derechos ciudadanos homogéneos en el peronismo, sino que la protección social a los trabajadores se canaliza por las instituciones de los sindicatos, mientras que la asistencia social o la protección para la población desamparada se canaliza por otros lados, en particular por la Fundación Eva Perón. Pero no hay en el peronismo el establecimiento de un régimen unificado de protección social. Esto, muchos autores que han trabajado el peronismo reconocen con claridad que hay un esquema doble de protección. Por un lado, la protección a los trabajadores formales, y por otro lado, a los trabajadores informales, a los desocupados, a los desamparados. De hecho, uno rápidamente se dará cuenta, si veníamos de un periodo en el cual había pocos trabajadores que tenían acceso a la seguridad social, lo que estamos hablando es un periodo en el que hay pocos jubilados. Entonces, tenemos un periodo en el cual la enorme mayoría de los adultos mayores no tienen ningún tipo de protección. ¿Qué pasa después del peronismo? Y acá entramos en lo que yo defino como la distinción entre el desarrollismo estrecho y el desarrollismo amplio. El desarrollismo estrecho vendría a ser el periodo que va incluso desde el propio peronismo hasta mediados de la década del 60. Es un periodo en el cual se ratifican los derechos sociales. Es un periodo en el cual, en principio, más allá de la proscripción del peronismo, la proscripción de derechos políticos, en la Constitución del 57 se crea el artículo 14 bis, que es el que hoy consagra los derechos del trabajo.
En gran medida se desarman las estructuras asistenciales, se desarma la Fundación Eva Perón, pero continúa la seguridad social, continúa la expansión de la seguridad social. En el año 54, el anteúltimo año del peronismo, se crean otras cajas, por ejemplo la caja del trabajo rural, que implica una discusión importante sobre las condiciones de trabajo de los sectores del peonaje, que está claramente condicionado a situaciones sociales bastante más complicadas que los trabajadores urbanos. Y empieza a haber proyectos de código de la seguridad social. Esto es un mandato que hay en la Constitución del 57 que plantea que tiene que haber un código de la seguridad social. ¿Qué implica esto? Normarlo, ordenarlo, porque lo que se planteaba es que la seguridad social estaba desordenada. Y se reclama la homogeneización. ¿Qué quiere decir? Que el esquema sea unificado. Y lo que aparece es esta idea de utopía de universalización contributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se confiaba en que el país, llegando al pleno empleo, iba a llegar a una cobertura universal por el canal contributivo. Quiere decir, si todos los trabajadores y todas sus familias están protegidas porque todos tienen trabajo y todos pueden aportar y todos tienen trabajo formal y tienen sus aportes, el esquema contributivo iba a llegar a ser universal. Y entonces se entendía que la protección no contributiva, es decir, aquella de cual hay que financiarla por otros caminos porque la gente no puede pagarla por sí misma, sería solamente un puente, una transición. Había una utopía social en la Argentina desarrollista en la que el crecimiento económico, el crecimiento de la industria, el crecimiento de la productividad iba a generar un beneficio amplio. Entonces la protección social, la seguridad social, tenía que ser simplemente un acompañamiento, una legitimación social. Y en todo caso, lo que iba a garantizar la seguridad social era que la gente pudiera seguir consumiendo cuando estuviera trabajando, ya sea que esté desempleada, ya sea que esté jubilada, ya sea que esté en determinadas condiciones. De alguna manera, la seguridad social, en el proyecto económico del desarrollismo, acompaña, pero lo que manda es el crecimiento económico. Ahora bien, entrando a la segunda mitad de la década del 60, tenemos un pequeño cambio de paradigma. Y es lo que yo defino como el desarrollismo amplio. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Las tesis económicas del propio desarrollismo empiezan a reconocer que Argentina no es necesariamente un país subdesarrollado, donde lo que falta es que crezca la industria, que crezca la productividad, que crezca la producción. Argentina es un país heterogéneo. Coexisten en el país sectores desarrollados, sectores subdesarrollados. En este marco, tenemos una institucionalización del sistema de seguridad social a partir de la creación del Ministerio de Bienestar Social en el año 66, enseguida después del golpe de Estado de Onganía. Al año siguiente, la creación de la Secretaría de Seguridad Social, que es decir, se institucionalizan los organismos de seguridad social. Y en el 69 se estatiza el sistema previsional. Quiere decir, se crea a partir de las leyes 18037 y 18038 el sistema de reparto. Y se termina con esta multiplicidad de cajas que en realidad en los hechos se había terminado hace rato porque ya estaban completamente intervenidas por el Estado. Pero lo que encontramos también es que se incorpora la agenda social en los planes de desarrollo. A esto me estoy dedicando en estos momentos como investigador a trabajar sobre la incorporación de esta agenda social en el plan de desarrollo. Encontramos que en la planificación del desarrollo cada vez empieza a tener más lugar la política social y la seguridad social. ¿Por qué? Porque se entiende que si el país es heterogéneo, si coexisten en el país sectores avanzados y sectores atrasados, y el crecimiento de los avanzados no derrama sobre los atrasados, la política social puede ser un canal, y sobre todo la política social no contributiva, puede ser un canal para mitigar la heterogeneidad. Por eso, lo que se plantea es que la política social heterogénea, por ejemplo, que ciertos sectores de trabajadores tengan condiciones distintas, que el trabajo rural tenga una edad de jubilación distinta, que en algunos casos haya que compartir el financiamiento entre el Estado y los propios trabajadores. Por eso puede ser un canal de desarrollo. De alguna manera, entre mediados de los 60 y mediados de los 70, tenemos un momento en el cual, incluso desde perspectivas políticas conservadoras, como es la dictadura de Onganía, o como es la política de Francisco Manrique, que fue el creador del PAMI, y que fue ministro de Bienestar Social en el periodo posterior a Onganía, durante la dictadura, lo que empieza a aparecer es la idea de que el desarrollo puede ser conseguido también a partir de la política social. Quiere decir, la política social no solamente como un acompañamiento silencioso, legitimador, sino la política social y la seguridad social como un medio para conseguir el desarrollo, sobre todo como un medio para, a partir de criterios heterogéneos, acceder a una sociedad homogénea, que es el deseo. Ahora bien, yo hoy en día me estoy dedicando a estos procesos, a la comparación entre el desarrollismo amplio y el desarrollismo estrecho en otros países latinoamericanos. Esto es lo que estoy trabajando en mi proyecto actual. ¿Qué pasa después? En Argentina neoliberal desaparece todo esto. ¿Por qué?
porque cambian los paradigmas económicos, y cuando hablamos de la dictadura militar, hablamos del arribo a la Argentina de propuestas de reforma de la seguridad social, y en particular de propuestas de reforma del sistema previsional, que vienen de otro lado, que abandonan la premisa de una política social para llegar al desarrollo, y empiezan a pensar que Argentina no tiene un problema de heterogeneidad, Argentina tiene un problema de atascos al desarrollo por el lado de la expansión de los mercados financieros. Y entonces, el énfasis que se da cuando se empieza a pensar la seguridad social, y sobre todo el sistema previsional en la dictadura, es el énfasis en lo financiero. Y llegan las primeras propuestas de creación de un sistema de capitalización, que llegan en el año 79, el autor que las trae, de hecho, es Roque Fernández, que luego va a ser ministro de Economía en el segundo gobierno de Menem, y llegan a partir de una serie de instituciones que se crean como satélites del Ministerio de Economía de Martínez de Oz. En particular, el SEMA, la Universidad del SEMA, que se crea en el año 78, creo, básicamente como un think tank, como un centro de pensamiento que va a apoyar las reformas que propone Martínez de Oz, y en el 79 se propone en discusión estas propuestas de crear un sistema de capitalización privada, cosa que en Argentina fracasa. ¿Por qué fracasa? Y fracasa porque la dictadura militar en su seno incorpora a esta tecnocracia neoliberal representada por Martínez de Oz y estas instituciones satélite, pero por otro lado también teníamos sectores conservadores, sectores católicos conservadores, que eran los que venían en la tradición del Ministerio de Bienestar Social y que son los que están en el Ministerio de Bienestar Social. Se abandona completamente las consignas no contributivas, todo lo que no pueda ser una rentable pueda ser descartado. En líneas generales lo que aparece es la idea de que todo lo que pueda rentabilizarse se rentabiliza y todo lo que no puede rentabilizarse se descarta. Entonces, si el sistema se puede privatizar y generarse ganancias sobre eso, se lo hace, y si no se puede, se lo descarta. Y por eso la propuesta es convertir el sistema previsional en un sistema de capitalización que sea una estrategia financiera. Pero fracasa. Acá aparece en el contexto la idea de las arribo de teorías del ciclo vital. Acá hay una discusión interesante en términos teóricos, porque hay un montón de desarrollos teóricos, básicamente de la teoría neoclásica estadounidense, que empiezan a problematizar sobre los sistemas de capitalización y empiezan a intentar argumentar que el problema del reparto es que uno no tiene incentivo al ahorro. Y entonces, uno no tiene que esforzarse por su propio futuro. La idea que plantean es que si uno se esfuerza por su propio futuro, va a ahorrar más y va a tener un mejor futuro y la economía va a crecer. En cambio, si uno depende de otros para su futuro, del Estado o de los trabajadores de su momento, tiene menos incentivo a esforzarse y ahorrar y por ende termina produciendo menos. En ese sentido hay una idea meritocrática detrás de esto. Bueno, este proyecto fracasa como reforma, pero sí hay un cambio de modelo económico profundo en la dictadura. Y sobre todo un montón de legados que quedan después de la dictadura militar. En particular, después de la dictadura, aparece una figura nueva que es la del jubilado pobre. Antes de la dictadura militar había muchos ancianos pobres, pero muy pocos jubilados pobres. Había muchos ancianos sin jubilación, pero quienes tenían jubilación en general no eran pobres. Eso cambia a partir de la dictadura militar con la fuerte caída del salario real y con la fuerte caída del empleo, sobre todo la caída del salario real y después con la caída del empleo. Un montón de gente cuyos aportes dejan de alcanzar para tener una jubilación digna. Al principio del retorno de la democracia se busca cierto retorno universalista que no avanza. En el 86 Alfonsín decreta la emergencia previsional. Hay un intento de volver hacia un esquema previo, y a fines de los 80 empiezan a aparecer, incluso durante el gobierno de Alfonsín, propuestas más concretas de creación de un sistema de capitalización que emulan lo que se estableció en Chile en el 81. Por eso quiero decir, las primeras propuestas de capitalización en Argentina son anteriores a la propuesta en Chile, pero vuelven con fuerza hacia fines de los 80. Y entramos en los 90 y entramos al régimen de convertibilidad, y acá lo que tenemos, por un lado, es una reinstitucionalización. Se separa la Secretaría de Seguridad Social, que ahora que deja de ser relevante, había pasado al Ministerio de Trabajo, hoy está en el Ministerio de Trabajo, pero deja de tener el centro, y el centro pasa a la ANSES, que se crea como un organismo descentralizado. Se incorporan recursos tributarios, porque claramente el sistema previsional está en gran medida quebrado, pero ¿quebrado en qué sentido? Quebrado en el sentido de que Argentina, desde el 67, el sistema previsional requiere fondos del Estado para poder pagarse. Lo cual da cuenta principalmente de que la utopía contributivista es lo que ha fracasado. Que no es cierto que con los aportes y las contribuciones puede sostenerse el sistema previsional, y por eso el Estado tiene que poner plata. Entonces la discusión es
¿Eso es un problema o es parte de la naturalidad que tenemos que discutir? En el marco de este argumento de que eso es un problema, uno podría discutir. No tendría por qué ser un problema que el Estado pague las jubilaciones como pagan otras cosas. Se decreta en el año 93 la simplificación con la creación del CFJP y el esquema que ustedes ya conocerán de reparto y capitalización. Y ahí claramente las jubilaciones se convierten en un negocio. El sistema previsional pasa a ser un engranaje central del sistema financiero. ¿Cuál era el argumento? Era que el Estado era un mal administrador de recursos, que el sector privado era un mucho mejor administrador de recursos, y entonces, si los recursos, los aportes, pasan a ser administrados por esas empresas privadas, básicamente por estos JP, que eran sucursales de los bancos, eran empresas separadas pero dependían de los bancos, lo que iba a pasar es que esos ahorros iban a canalizarse bien, en el mercado financiero se iban a canalizar esos ahorros hacia inversiones productivas, eso iba a mejorar la rentabilidad, eso más dinero iba a crecer, e incluso el déficit fiscal en el que el país claramente iba a entrar por perder parte de los ingresos, pero mantener casi todos los egresos, porque los jubilados siguieron siendo el sistema estatal, lo que iba a pasar es que ese déficit fiscal se iba a compensar con la recaudación impositiva nueva que iba a haber a partir de la economía creciendo mucho porque las inversiones se iban a canalizar bien. Esa es la utopía que proponía el esquema de privatización neoliberal. ¿Qué pasó en realidad? Lo que pasó es que gran parte de esos aportes al FJP lo que hicieron fue comprar títulos públicos. Con lo que en realidad la plata siguió yendo al Estado, pero ahora acumulando deuda. Y en un contexto de convertibilidad, y en un contexto de libre movilidad de capitales, gran parte de esa deuda, que era deuda interna, se terminaba canalizando hacia la deuda externa. Entonces, el mecanismo de la FJP básicamente terminó constituyendo como un mecanismo en el cual los bancos terminaron quedándose con los ahorros de un montón de gente, prestándoselos al Estado y generando sobre todo ganancias exorbitantes a partir de las condiciones. ¿Qué pasa en la segunda mitad de los 90? En la segunda mitad de los 90 lo que empieza a pasar es que el sistema empieza a mostrar sus fallas. Estas promesas de futuro inmediato, de gran transformación económica, no se cumplen. Y empiezan a aparecer un montón de incendios sociales. Y aparece de vuelta la asistencia social. Pero no solo en Argentina, en gran parte del mundo aparece la asistencia social en clave neoliberal. ¿Qué quiere decir? Los planes sociales. Pero planes sociales que sean planes sociales limitados. Poco dinero, focalizados, con contraprestaciones. Tenemos acá en la sala a Julio Nefa, que ha trabajado mucho sobre estos temas y ha hecho informes en particular sobre los distintos planes sociales que se dan en Argentina en este periodo, y va a poder comentar algo mejor que yo sobre esto, pero quiero decir, esta clave neoliberal de los planes sociales plantea un retorno de cierta protección no contributiva, pero claramente como una protección de segunda. Como algo que no es lo que tiene que haber, pero funciona casi como una transición. Ahora bien, la crisis de la convertibilidad, que es una crisis larga que empieza con la recesión en el año 97-98 y después llega al 2001, y que agrava las condiciones de la mayoría de la población, a lo que termina llevando es a que la asistencia social termina convirtiéndose en algo macro. Y acá llegamos al siglo XXI. Y lo que tenemos en el siglo XXI es una emergencia macrosocial. Lo que tenemos en el siglo XXI son los planes masivos, donde claramente esta idea de sostener con la asistencia social pequeña deja de tener sentido. Pero al mismo tiempo hay un intento de expansión de la protección no contributiva que fracasa. Que fracasa en gran medida porque en el ideario de mucha de la gente que se estaba jubilando en el 2001 todavía estaba presente la idea de que el plan social estaba mal. Mucha gente rechaza los planes sociales, sobre todo gente de la clase media empobrecida, dice, yo no estoy por un plan social. Y ahí lo que aparece como una gran novedad en el año 2005 son las moratorias, que aparecen como un articulado de una ley de jubilación anticipada, que se presentan en su momento como algo que es simplemente un recurso administrativo, que no se potencian como una gran política de inclusión social, pero son pensadas desde el Estado como transferencias como impulso a la demanda agregada. En el cambio del modelo económico post-crisis de 2001, post-salida de la convertibilidad, hay un gran impulso de vuelta a la demanda agregada y un impulso a que la transferencia de dinero a la gente, y sobre todo a la gente que consume una parte importante de su ingreso, como es la gente más pobre, como es la gente más vieja, eso va a generar recursos y va a impulsar el propio crecimiento económico. Es interesante lo que pasa con las moratorias,
Porque las moratorias que se lanzan en el año 2005, de vuelta, como un mero trámite administrativo, si uno encuentra los datos de ese momento, de hecho en ese momento el discurso oficial era que es un trámite administrativo, pero rápida, y de hecho se habla del Plan Nacional de Inclusión Previsional a esas moratorias, pero ese nombre se lo da en el 2007, se lo da después ese nombre. En su momento no se planteaba de esa manera. Hacia el 2007 tenemos una resignificación. Esa resignificación se da después y se legitima, se consolida, si quiere, 6 años después de la crisis, o 5 años después de la crisis de la convertibilidad, se consolida un nuevo paradigma, que tarda en aparecer, que implica ahora, abandonado el neoliberalismo, entender que, a diferencia de la Argentina desarrollista, la heterogeneidad llegó para quedarse. El sueño de una Argentina de todos iguales es muy difícil de sostener porque la desintegración social del neoliberalismo ha sido tan profunda. Entonces, ¿a dónde apunta la política social? Sobre todo explícitamente del 2007 en adelante. Apunta no ya a entender a la política social como una forma de mitigar y eliminar la heterogeneidad, sino como una forma de incluir. Y aparece la idea de la inclusión social. Inclusión social, ¿qué quiere decir? No somos iguales, pero estemos todos adentro. En ese sentido, se legitima una política no contributiva que reconozca las limitaciones del mercado de trabajo para generar inclusión, que se reconozca que el empleo no registrado tiene un piso difícil de perforar, que reconozca que la heterogeneidad salarial ha crecido y ha crecido en todo el mundo y es muy difícil establecer criterios homogéneos para una población tan heterogénea, pero al mismo tiempo, y esto va a ser interesante en otras áreas de la política social, que reconozca la heterogeneidad en sentido positivo, que reconozca que los proyectos de vida de la gente son diferentes y que entonces que reconozca los derechos sexuales y reproductivos, que reconozca las minorías lingüísticas, étnicas, etc. El sentido de entender la heterogeneidad también en un sentido legitimado y positivo. En los últimos años, que reconozca a las cooperativas y a la economía popular como actores centrales en el proceso económico y no solamente como transiciones. Nicolás, Sí. perdón, discúlpame Sí, que sí. te interrumpa. Y ya más o menos te quedarían unos 5 minutos de exposición. Sí, esta es la última diapo igual, ¿eh? Así que, en ese sentido, lo que tenemos en este proceso es, y a partir sobre todo de la restauración del FJP en el 2008, digamos, de la restricción de los recursos, que en realidad se da en un contexto muy particular, el contexto de crisis financiera internacional, en parte esa restricción funciona como un rescate de ciertos fondos que estaban quebrados, en otra parte claramente como una política de avance sobre ciertos criterios. Y en el 2009 se lanza la asignación por hijo y se relegitima la política de esta inclusión social. Que encuentra sus límites, obviamente, un montón de límites, que encuentra sus límites sobre todo en la recuperación de los salarios reales, se lanza la ley de movilidad, se crean condiciones de un crecimiento de la protección social en términos, si quiere, más bien procíclicos, quiero decir, se confía en que la economía sigue creciendo para que crezcan las remuneraciones, pero al mismo tiempo, mientras la economía crece, las remuneraciones van a crecer. Se constituye un esquema de seguridad social y sobre todo previsional semicontributivo en las dos puntas. Semicontributivo por el lado de los gastos, ¿sí? Porque gran parte de las personas que perciben la jubilación no tienen todos los aportes que requiere el sistema normal, por eso hablamos de una ficción contributivista, pero por el otro lado, por el lado de los ingresos, porque gran parte de los ingresos de ANSES son tributarios, con lo que el mito de la plata de los jubilados en realidad deja de tener mucho sentido. Y acá terminamos con el retorno del liberalismo que se dio del 2015 en adelante. No tenemos mucho para discutir del 2019 en adelante porque la pandemia trastoca todo y en todo caso podemos dejar para las preguntas las discusiones de los últimos años, pero es muy difícil pensar estrategias en este contexto. Pero sí que hay un retorno de la estigmatización, se reemplazan las moratorias por la PUAM. La PUAM implica de vuelta un esquema diferenciado. Y hay un intento que se dio en el gobierno de Macri, sobre todo a partir del año 2017, de restaurar la agenda privatizadora con una serie de encuentros, reuniones, que fracasó y en gran medida fracasó porque le faltó apoyo político para avanzar y después vino la crisis económica y ya no pudo avanzar. Claramente, uno podría decir como síntesis del intento de retorno privatizador que hubo en el gobierno de Macri, que encontró dificultades políticas. Y esas dificultades políticas tienen que ver principalmente con cómo se consolidó, o por lo menos cómo se legitimó en parte de la sociedad, el rechazo al neoliberalismo que se expresó en la consolidación de las políticas de inclusión en el periodo previo. ¿Hasta qué punto eso alcanza? Es difícil de plantear. ¿Hasta qué punto eso nos permite repensar hacia el futuro políticas de mayor inclusión? También es difícil de hacer. La pandemia aparte trastocó todo eso. En cualquier caso,
Lo interesante es que hoy estamos en un esquema de protección social muy diverso, donde tenemos gran parte de la población atravesada por esos distintos mecanismos de protección social, ni hablar en la pandemia cuando fue la ATP, el IFE, etc. Y tenemos un conjunto de discusiones atravesadas que recorren todos estos temas históricos: heterogeneidad o homogeneidad, inclusión o asistencia, capitalización o reparto, contributivo o no contributivo. Todos estos elementos que han dado vueltas a lo largo de la historia no dejan de estar presentes hoy en día en la discusión actual, y entonces conocer cómo fueron estos recorridos históricos, creo yo, nos dan muchos elementos y muchas herramientas para discutir la política futuro, que está abierta, que permanentemente está abierta, y mucho más en contextos de alta incertidumbre. Así que con esto termino. Muchas gracias por su atención. Bueno, Nicolás, muy amable, gracias. Excelente la cronología acompañada de reflexiones. Bueno, no sé si podrás esperar la siguiente exposición para las preguntas que puedan surgir, o si no, vemos el medio por el cual la canalizaríamos luego. No, seguro, sí, me quedo toda la charla. Fenómeno. Ahora pasamos al siguiente expositor, a Nuria Mendizábal, socióloga, docente e investigadora del área de Economía y Tecnología de Flaxo. Así que, Nuria, creo que ya estás conectada. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy bueno lo de Nicolás, como si lo hubiéramos coordinado, me vino muy bien todo no saben el esfuerzo de poder decir en 30 minutos todo lo que explicó, así que, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Yo fui docente de la Universidad de la UNAV en el curso inicial, hace unos cuantos años. Siempre tengo lindos recuerdos de la UNAV, así que desde ya estoy contenta de estar acá. Después, bueno, un poco el plan de mi presentación es sostenerme sobre el recorrido histórico y todas las explicaciones más teóricas, conceptuales que desarrolló Nicolás, y voy a sostener más la cuestión sobre los últimos años, un análisis a través de indicadores. Si bien hay una breve introducción, ahora voy a compartir pantalla. La idea es mostrarles, bueno, justamente yo soy socióloga, así que estoy en un curso que me viene bárbaro porque es para economía, para no economistas. A ver, esperen que estoy tratando de ver si puedo compartir un minutito, porque no, el Zoom a veces no te deja ver. Ahí está, la copita. Voy a tratar de hacerlo lo más entendible posible, pero bueno, uno como recurso, como investigador, cuando analiza el devenir histórico del sistema previsional, o la actualidad, o las diferentes coyunturas, básicamente se utilizan algunos indicadores. Así que un poco voy a hacer ese recorrido, de algún modo el mismo recorrido, por lo menos de los últimos años, las últimas décadas que mencionó Nicolás, a través de algunas cuestiones básicas, muy básicas, sobre cómo mirar el devenir de la seguridad social y especialmente el sistema previsional. Bueno, estos son cuestiones más generales: cómo se concibe hoy la seguridad social como derecho universal. Quizás viene bien aclarar, porque no todos ni todas estamos familiarizados con esto, más que por ser ciudadanos, digamos, de la Argentina. El sistema de seguridad social, como decía Nicolás, es mucho más amplio que el sistema previsional, ¿no? Y incluye distintos tipos de prestaciones. La Argentina hoy en día se encuentra en el marco de esto que se ve acá, ¿no? Las asignaciones familiares, coberturas de salud, de riesgo de trabajo, seguro de desempleo, y lo que refiere al sistema previsional específicamente. Los principios son esto de la idea de la universalidad de la cobertura. Estas son, ¿no? Después uno ve justamente cómo esto se plasma en la realidad y en las políticas públicas, ¿no?
la igualdad, equidad y uniformidad en el trato, solidaridad. Estos son como los ejes rectores en términos de derechos que se plantean. El sistema previsional, cuando hablamos de sistema previsional, estamos hablando de lo que llamamos en general como jubilaciones y pensiones, que en realidad este esquema de jubilaciones y pensiones está como asociado a 3 causas, ¿no? A lo que se llama jubilaciones, que es una prestación por edad avanzada o por vejez, cuestiones de pensiones asociadas a capacidades especiales, como pensiones por invalidez, o puede ser también pensiones por fallecimiento. En ese caso es una fuente de ingresos del hogar de la persona fallecida. Se computan de distintas formas. Hoy en la Argentina hay varios esquemas vigentes, por supuesto el más general y que abarca la mayor cantidad de trabajadores registrados es el SIPA, que se le dice el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, pero también hay otros esquemas de regímenes especiales, por lo cual, bueno, no deja de ser un sistema complejo, digamos, para abarcar la seguridad social y específicamente el sistema previsional, pero los datos que vamos a desarrollar hoy van a ser más asociados a esto, ¿no? Al SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. Justamente por eso decía que Nicolás me vino muy bien toda la explicación. Yo había dejado como una línea de tiempo. En realidad esta línea de tiempo tiene el sentido, que no la voy a detallar porque ya hizo el recorrido Nicolás, pero sí entender esta idea de cómo la seguridad social, y específicamente el sistema previsional, está asociado, está ligado con los modelos, podríamos decir lo que se llaman los modelos de país, los patrones de acumulación. Estos no resultan, estas leyes, estas conquistas no resultan de la nada, resultan de las luchas sociales, las luchas políticas, las luchas de los trabajadores. Está enlazado y pensado en función de un modelo de desarrollo, como bien decía Nicolás, por lo cual todos los cambios que va viviendo la Argentina en la cuestión más estructural, ¿no? De la estructura económica y social, desde un modelo agroexportador a una industrialización sustitutiva de importaciones, posteriormente pasando a partir del 76 y de la dictadura militar a un régimen de valorización financiera, donde el eje de la estructura económica pasa justamente se desplaza del sector industrial al sector financiero. Todo eso tiene repercusiones directas sobre el mercado de trabajo y por ende, y también la concepción y la forma en que se piensa el Estado, tanto en relación a su intervención o no en la economía, como en su rol de garante o de la protección social. Por lo cual, este sector, como también quizás lo vieron en otros sectores, ¿no? No sé cómo fueron las otras clases, sé que tuvieron una de sector energético y demás. En general, todo sector está atravesado por estas luchas y estas disputas, estas alianzas entre sectores que determinan también algunos avances y retrocesos en el plano de los derechos. Un poco la línea histórica también tiene ese sentido. Nosotros hoy nos vamos a centrar en esto que va del 2001 al 2020, por supuesto de una manera muy general y muy abarcadora, a través de los indicadores que ahora les voy a presentar, pero básicamente sí marcar algunas de las cosas que dijo Nicolás, pero como introducción para después poder entender un poco los datos y algunas cosas que voy a marcar. Tenemos la crisis 2001-2002, que por supuesto es el fin de la convertibilidad, del esquema de valorización financiera, pero que termina en una crisis social, política, económica, de una envergadura, no sé, podríamos decir, de la peor crisis que vivió la Argentina. Y esas consecuencias, por supuesto, impactan claramente en el modelo, que era el modelo mixto, el sistema mixto, que estaba en el sistema de capitalización por un lado y el de reparto por el otro. Por eso acá yo puse crisis de las AFJP, un poco ya lo desarrolló Nicolás. Cuando se inicia los ciclos kirchneristas, se plantea un proceso de crecimiento económico con ampliación de derechos, donde por supuesto está la ampliación de derechos de la seguridad social.
Esto tiene distintas medidas que se van tomando, sin dudas una de las más importantes antes de los gobiernos de Cristina, claramente son todas las moratorias, el traspaso a reparto, y en el 2008 es un año clave, es un año bisagra de algún modo, se toma una medida fundamental que es la reestatización de las AFJP, la creación del sistema previsional argentino, la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que no es otra cosa que el pasaje a manos estatales de las carteras de inversiones de las AFJP. No tenemos tiempo hoy, pero esta es una medida que, si bien no es como secundaria en algún sentido a lo que voy a plantear hoy, es fundamental como una política creativa, de algún modo, para pensar fuentes de recursos o formas de sostener el sistema más allá de las contribuciones de los trabajadores. De hecho, esta crisis de 2001-2002, ¿no? La crisis del neoliberalismo en la Argentina, tiene un impacto tremendo en términos del mercado de trabajo, en términos de gran cantidad de trabajadores y trabajadoras desocupados, amplia franja de la población en la informalidad, por lo cual no son contribuyentes, no son aportantes al sistema. De algún modo, el primer gobierno de Néstor Kirchner toma un montón de medidas en función de, bueno, ¿qué hacemos con este sector, esta amplia franja de población que quedó por fuera del sistema contributivo? Ahora después lo voy a mostrar un poco con los números, ¿no? Se toma la decisión en 2008 de reestatizar el sistema, se toma la decisión de tomar la ley de movilidad previsional, que es fundamental porque de algún modo esto garantiza un crecimiento de los saberes jubilatorios no discrecionales, ya por ley, a través de un índice que vemos que a partir del 2008 hasta hoy se cambió 3 veces ya este índice, con distintos criterios que voy a comentar más adelante. Otra medida fundamental, por supuesto, es la creación de la asignación universal por hijo. Justamente es una asignación universal que amplía el régimen de asignaciones familiares que hasta ese momento tenían los trabajadores registrados a toda la población, incluyendo a los desocupados, al sector informal, los monotributistas. Y bueno, y después viene toda una serie de leyes, asignación universal por embarazo, por hijo con discapacidad y demás. Y finalmente en el 2014 hay un último plan de inclusión previsional que realmente garantiza, vamos a ver qué efectos trae en la cobertura del sistema, es decir, cuántas personas mayores de 65 años son beneficiarias del sistema previsional. La ANSES toma un rol mucho más activo, interviene en políticas públicas, acá hice un pequeño detalle, pero para tener una idea de la dimensión que asume la política social y de la seguridad social, becas Progresar, Procrear, que son los créditos hipotecarios, créditos Argentas para los jubilados y las jubiladas, créditos bicentenarios para empresas, para pymes, financiamiento de inversiones productivas. ¿Funciona de algún modo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Recuerdo que en 2008-2009 hay una crisis internacional de envergadura, una gran crisis, de hecho se dice que es una crisis que todavía hoy de algún modo continúa y que tiene un peso al nivel de la crisis del 30 en términos del sistema capitalista en general. Durante ese proceso la Argentina no tenía financiamiento externo y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad funciona como una forma de financiar medidas o políticas contracíclicas, ¿qué quiere decir? Que van en contra del ciclo, que es un ciclo de crisis, para tratar de sostener el empleo, incluso dando financiamiento a fábricas para que no cierren y demás. Esto tuvo alcances diversos, ¿no? Son medidas que se tomaron, algunas funcionaron muy bien, otras fueron más escasas, pero claramente marca un cambio en el rol del ANSES. En el 2016-2019 voy a mencionar básicamente la ley de reparación histórica, que se acuerdan que es como esta ley ómnibus, ¿no? Que metieron a muchas cosas juntas, entre las cuales se buscó como excusa los juicios, gran cantidad de juicios que tenía el ANSES con algunos jubilados y jubiladas, por lo cual se toma esto como una forma de decir, bueno, hay que resolver estos juicios, entonces se declara la emergencia de litigiosidad previsional. Esto después vamos a ver qué impacto tienen los saberes medios, porque se trata de juicios en general
de sectores de jubilados y jubiladas que no tienen la mínima, sino que, que piden haberes mayores a la media. Después está el sinceramiento fiscal, esta idea que también se metió de repatriar capitales que se habían sido fugados anteriormente. Y otra de las cuestiones que la mencionó muy bien Nicolás es la pensión universal por adulto mayor, que también voy a hacer algunos comentarios más adelante. Después tenemos la reforma previsional, donde básicamente solo pudieron llegar a modificar, entre otras cosas que tenían pensadas por justamente la resistencia popular en esa etapa del índice de movilidad. Y bueno, como decía Nicolás, 2021 son años donde se tomaron medidas importantes de algún modo. Creo que sin dudas la medida se toma una nueva ley o un nuevo índice de movilidad, pero sin dudas, bajo mi punto de vista, el reconocimiento de los aportes por tareas de cuidado que se hizo este año es una de las medidas más importantes. Si bien es chiquita en un inicio, es revolucionaria en un montón de aspectos que tienen que ver con reconocimiento de la brecha de género, las desigualdades en esa clave, que reconociendo los momentos, los años de cuidado de hijos, hijas o adolescentes como parte de los aportes, que muchas mujeres no pueden alcanzar los 30 años de aportes para acceder al sistema. Dicho esto, que era como un pasaje rápido por lo último, vamos a ver los indicadores. Cuando hablamos de indicadores, como en economía, ¿no?, o en las ciencias sociales, utilizamos los indicadores como formas de analizar y de medir variables en el tiempo, y de algún modo son lo que nos permite hacer un diagnóstico, ¿no? Un estudio, un diagnóstico de situación. Pueden ser indicadores en el largo plazo. Yo voy a tratar de mostrar series de largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo estoy hablando de, no sé, de los últimos 20, 30 años. Pueden ser series mucho más largas que eso, y también se pueden ver fotos, ¿no?, de lo que está pasando hoy. Seguramente ustedes ya tuvieron una aproximación en este curso de otros tipos de indicadores. En el caso de hoy vamos a ver cobertura previsional, haberes jubilatorios y la relación entre aportantes y beneficiarios del sistema. Estas son las definiciones. No me voy a poner con las definiciones, pero básicamente sí quería comentar que hay dos tipos de cobertura. Cuando se habla de cobertura del sistema previsional, hay una cobertura legal, que es quiénes serían los trabajadores y trabajadoras legalmente cubiertos por el sistema, y la real son aquellos que efectivamente cumplen con las condiciones que se les ponen. En el caso del sistema contributivo es la participación al mercado de trabajo formal y el pago de contribuciones, ¿no? Y se computa, yo voy a usar los 65 años o más. Recuerden que las mujeres se jubilan a partir de los 60, incluso hay algunos regímenes especiales que se pueden jubilar hombres, varones y mujeres antes, alrededor de los 60, por ejemplo los docentes, pero se toma como criterio para medir la cobertura, se toma la población de 65 años o más y cuántos de ellos acceden a un beneficio, jubilación o pensión dentro del sistema previsional. Afiliados es un término que queda de la época de la CFJP, que se utilizaba este criterio, ¿no? Cuántas están inscritas en el sistema. También se les llama, hoy en realidad voy a usar el término aportantes, ¿no? Quienes hacen aportes, pueden ser trabajadores en relación de dependencia o autónomos. Acuérdense que los aportes se toman, hay aportes y contribuciones, o sea, los trabajadores registrados en el sistema, que son activos, trabajadores activos que están registrados, tienen aportes del trabajador y contribuciones que tiene que hacer el patrón o la patronal. Que por supuesto estos porcentajes durante el neoliberalismo han sido reducidos enormemente, y una de las críticas que se le puede hacer al kirchnerismo es, por más de avances que se tomaron un montón de cuestiones, no se volvió a recuperar los valores, los porcentajes de contribuciones patronales. O sea, seguimos con los porcentajes fijados en el 2001-2002. Beneficiarios son las personas que reciben al menos un beneficio previsional, y beneficios son las prestaciones, pueden ser pensiones, jubilaciones. Hay personas que pueden cobrar más de un beneficio, por ejemplo,
una jubilación y la pensión del cónyuge. Pero bueno, básicamente nos vamos a mover con la idea de la cobertura, aportantes y beneficiarios. Empiezo entonces como esto, ¿no?, que acabamos de narrar en algún punto Nicolás mucho más extensamente y yo pasando muy rápido, es esta idea, ¿no?, del 94 al 2020. ¿Qué estamos viendo acá? Beneficiarios, ¿no? Lo que se observa básicamente es que durante los 90, esos son millones de beneficiarios, de jubilados y pensionados. Y lo que se ve en naranja es la variación interanual, cómo varía de un año al otro. Lo que vemos en los 90 es que empiezan, hay un 3, esto parece poquito por cómo se ve el gráfico, pero fíjense que va de 3,2 millones de jubilados y pensionados a 2,9 de personas jubiladas y pensionadas, que están recibiendo al menos un beneficio. Después, en el 2003, fíjense cómo acá, por efecto sobre todo de las moratorias y de la jubilación anticipada y algunas leyes que se tomaron, medidas que se tomaron de política pública, el sistema previsional pasó de tener menos de 3 millones de personas a en 2015 llegar a casi 5 millones y medio de personas. Estamos hablando de, se incorporaron al sistema por ejemplo, entre el 2004 y 2008, eso mide bien, como está acá, ¿no?, con claridad, el salto que producen estas medidas que se toman en esta etapa. Pasan de 2004, 3,2 millones de beneficiarios, a 4,2, 1 millón de personas más a fines de 2008. Y en 2015 llegamos a los 5 millones. Fíjense que durante el macrismo esto no varía demasiado, se mantiene estable, con alguna que otra oscilación, hasta la actualidad. De todos modos, si vemos la variación interanual, tiende a quedar estancada, ¿no?, a reducirse, a quedar estancada. Esto es lo que les decía antes de la cobertura. Esto es el porcentaje es porcentaje de las personas mayores de 65 años que están cubiertas por el sistema previsional. Fíjense acá, se corrió la flecha, pero el salto que se produce gracias a la prestación previsional anticipada en 2004, las moratorias, el traspaso a reparto, cómo generan un salto que va esto es el celeste, ¿no?, la barra celeste es el total. Pasamos en 2002 el 65% de las personas mayores de 65 años cubiertas por el sistema, al 2007 a casi el 82% de las personas. Esto sigue siendo importante y relevante, y en 2014 se toma el plan de inclusión previsional durante el gobierno de Cristina, que lleva la cobertura previsional a casi el 91% de las personas mayores de 65 años. O sea, se está llegando a casi una cobertura universal. Fíjense, en el 2020 con las últimas medidas, se acceden el 94% de las personas mayores de 65 años están cubiertos de algún modo por el sistema previsional. Otro fenómeno súper relevante es ver cómo el efecto de las moratorias, el efecto que tiene sobre quién. Las moratorias significa otorgar el mismo derecho a jubilarse, con los mismos derechos, con haber mínimo, pero con los mismos derechos que los jubilados que sí pudieron alcanzar los 30 años de aportes, a las personas que quedaron tiradas, digamos, por fuera del mercado formal de trabajo durante toda la década de los 90. ¿Qué supone eso? ¿Quiénes fueron los más afectados o las más afectadas? Las mujeres. La cobertura previsional de las mujeres es lo que vemos en rosa o naranjita. Fíjense que en el 2002 eran el 62% de las mujeres mayores de 65 años estaban cubiertas por el sistema y casi el 70% de los varones. Esta diferencia entre el rosa y el verde nos está hablando de la brecha de género dentro del sistema. Las moratorias, toda la implementación de las moratorias fue una medida que, si bien no estuvo pensada en clave de género, pero sí tuvo un efecto en ese sentido, que es como benefició a los sectores más desprotegidos, incluyó a mayor cantidad de mujeres que varones, por lo cual cambió la estructura de género del propio sistema previsional, del universo de personas cubiertas por el sistema. Fíjense que desde 2007 en adelante, las mujeres mayores de 65 años tienen más cobertura que los varones. Es reducida la brecha, pero es notoria la diferencia.
Después vemos los aportantes, y acá estamos, cuando hablamos de aportantes, estamos hablando de las personas incluidas, trabajadores y trabajadoras activas. Antes estábamos hablando de quienes están dentro del sistema, están cobrando una jubilación o pensión, y estos son los que están aportando. Este tipo de indicador yo lo construí en un número índice, por lo cual lo que estamos viendo son, poniendo la base en el 94 como un punto de partida, y esto nos sirve para ver las tendencias, ¿no? Y lo que podemos ver, por ejemplo, como para analizar cómo se pueden analizar los indicadores también, ¿no? En los 90, la década de los 90, lo que vemos es, si tomamos el punto de partida del 94, que es cuando se hace la reforma previsional, que en términos de tendencia, los aportantes al sistema crecieron los de relación de dependencia, y cayeron abruptamente los independientes. Justamente, ¿quiénes son los que dejan de hacer aportes? Y los sectores más desprotegidos del mercado formal de trabajo. Esos sectores que son más desprotegidos no dejan de poder hacer sus aportes previsionales, y estos son los sectores a los que después la moratoria logra incluir nuevamente, cuando ya están en edad de jubilarse. Cuando están en edad de jubilarse, alrededor de 2004, 2005, 2006, no cuentan con los 30 años de aportes, porque acá tuvieron que dejar de hacer aportes porque no tenían ingresos, porque hacían changas, porque tuvieron una relación oscilante en el mercado de trabajo. Bueno, a partir del 2003 son las medidas que se toman para recuperar a estos sectores. Perdón, Bueno, Nuria, para que puedas organizarte, solo quedarían unos 5 minutos. Dale. La relación entre aportantes y beneficiarios nos habla un poco de estas dos variables puestas en común, ¿no? Que sería esta línea rosa, que es cuántos aportantes por beneficiario hay. Fíjense que esto va de la mano también de las mejoras del mercado de trabajo. Cuando mejora la cantidad de personas en el mercado de trabajo, cuando se expande la economía, pero además se expande bajo un modelo de crecimiento que está sostenido sobre el mercado interno, sobre los sectores productivos y no sobre el sector financiero, crece el nivel de aportantes en relación a los beneficiarios. El punto más alto de esto fue en el 2006, que llegó a 2,38. Esta caída está asociada justamente a también que aumentaron, en esta etapa, justamente la que estaba analizando, aumenta mucho la cantidad de aportantes y también aumentan mucho los beneficiarios por las moratorias. Es decir, aún con la gran expansión de los beneficiarios, crece la relación aportantes-beneficiarios. Esta es una variable que es muy interesante para ver la sostenibilidad en el largo plazo del sistema. Lo que vemos es que acá, si bien fue cayendo, hoy en día nos encontramos a niveles del 94, o sea, por encima del promedio de la década de los 90. Pero bueno, es una de las cuestiones que podemos tener en cuenta. Por falta de tiempo podríamos desarrollar más. Bueno, la importancia de las moratorias un poco ya lo dijeron. En términos de haberes previsionales me interesa, por ejemplo, ver cómo la política durante la convertibilidad se mantiene estable, los haberes mínimos jubilatorios en 150 pesos, y estas son todas las medidas que toma el gobierno de Néstor Kirchner, porque decide aumentar los haberes mínimos durante toda una etapa, hacer aumentos por decreto de los haberes mínimos, y luego aumenta los haberes medios. ¿Qué supone esto? Básicamente, a ver si tengo algún grafiquito rápido para ver, estamos acá, ¿no? ¿Qué supone? Que se reduce ampliamente la brecha entre haber mínimo y haber medio. Fíjense, este es el porcentaje que representa el haber mínimo sobre el haber medio. En el 2001, acá, esto es lo que quería mostrar. Acá tenemos, esto es a partir del 2008, no encuentro el gráfico, creo que no lo incluí, pero bueno, lo que sucede es que se reduce la brecha. Al aumentar el haber mínimo y no aumentar los haberes medios, eso genera que la distancia entre los jubilados y jubiladas de menores ingresos en relación a los de mayor ingresos se reduce. ¿Eso qué supone? Una política que va dirigida a reducir la desigualdad al interior del sistema. Bueno, como dije, en el 2008 la creación del SIPA es fundamental. Se incluye después el índice de movilidad, donde se decide aumentarlo en marzo y septiembre, hay 2 ajustes anuales,
que es por salarios y por la variación de los salarios de los trabajadores y de los recursos tributarios. Esto de algún modo, al variar por recursos tributarios y a variar por salarios, el índice de algún modo preserva el poder adquisitivo de los saberes jubilatorios, siempre que estemos en escenarios de no expansión inflacionaria tremenda, ni tampoco de crecimiento de las paritarias, ¿no? Pero bueno, es un indicador posible. Después vimos la reforma histórica, la reforma previsional durante Macri, que lo que varía es saca la recaudación y pone el IPC. Finalmente lo que se demuestra es que esta fórmula que se justificó en el macrismo, diciendo que había que incluir la inflación o un índice de inflación, que es el IPC del INDEC, terminó suponiendo una reducción en los saberes jubilatorios. Acá hay algún grafiquito que muestra las diferencias, ¿ven? Entre cómo hubiera variado el haber mínimo, cómo varió el haber mínimo real y cómo hubiera simulación de haber mínimo real con la fórmula de Cambiemos, que es la celeste. ¿Ves que están por debajo de la nueva fórmula de movilidad previsional que implementó el gobierno del Frente de Todos, que recupera la fórmula anterior? Esta es otra forma de análisis posible de los salarios. Otra cuestión del macrismo es lo que mencionó Nicolás. La pensión universal para el adulto mayor supuso un establecimiento de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Los que acceden al haber jubilatorio, al sistema jubilatorio, tienen mayores saberes, tienen mayores recursos, mayores protecciones de salud y demás, y la PUAM, si bien responde a estas personas que quedan por fuera del sistema formal de trabajo, la cobertura es menor, tiene una mirada asistencial, no genera derecho a pensión. Si la persona que tiene la PUAM fallece, su cónyuge no puede cobrar ninguna pensión. Claramente son derechos totalmente distintos a los que sí acceden a la jubilación, ¿no? Básicamente podría terminar con esto. Tenía un poquito más para avanzar, pero lo podemos dejar para las preguntas, que estos son otra forma de medir estos indicadores en clave comparativa, que son los periodos 1994-2002, podríamos decir el periodo neoliberal, el periodo de los ciclos kirchneristas y el periodo del régimen de Cambiemos, ¿no? Acá vemos cómo variaron entre puntas, es una variación porcentual, 2002-94, 2002-2015, la cantidad de beneficiarios, la cantidad de aportantes, la relación entre aportantes y beneficiarios, los saberes medios y los saberes mínimos. Fíjense, creo que con este gráfico, después me dicen si alguno o alguna tiene alguna consulta, pero queda claro cómo impacta en el sistema previsional, en el sistema de la seguridad social, los cambios en términos de patrón o régimen de acumulación, en términos de estructura económica, en términos de modelo de desarrollo, en términos de política pública, de rol del Estado. Si bien podemos encontrar críticas para hacer, incluso durante los ciclos kirchneristas, que se podría haber avanzado, por ejemplo, en recuperar las contribuciones patronales, eso supone una redistribución de los ingresos entre capital y trabajo, se podría haber avanzado en impuestos más progresivos para sostener el sistema previsional. Aún así, en comparación con el periodo que lo antecede, que sería los 90, y el periodo posterior, que es Cambiemos, claramente los indicadores son mucho mejores durante los ciclos kirchneristas que en el resto de los periodos. Queda quizás para el debate, o si hay alguna pregunta al respecto, pensar cuáles son los desafíos actuales, pero bueno, no me quiero sobrepasar de tiempo, Néstor, así que te cedo la palabra. Bueno, Nuria, excelente, gracias. Solamente una mera mención de que todos los chats que se están volcando es de felicitaciones y agradecimiento a la exposición de ambos. Realmente la cantidad de información asociada de pensamiento crítico, reflexiones, explica un poco la vorágine de los 30 minutos de limitante para cada uno. Ahora lo que seleccionamos son 3 preguntas
que se las enumero de corrido para que tanto Nuria como Nicolás puedan elegir el orden. Primer pregunta de Darío Fuentes. La nefasta ley 24241, que creó y regulaba las AFJP, sirvió como forma de endeudar y fugar en los 90. La pregunta es, ¿se investigará alguna vez la enorme estafa que llevaron adelante administradoras, bancos, empresas y funcionarios? La segunda pregunta, de Ernesto Calderón, bueno, acá, entre comillas, dice, el que no tenía caja, entre comillas, antes de Perón, ¿cómo hacía? ¿Trabajaba hasta morir? Y la actual demanda de sindicalización, la tercera, de Luis Moreno, la actual demanda de sindicalización de los movimientos sociales, que incluiría el acceso de las jubilaciones a un enorme caudal de personas desplazadas del sistema formal productivo. ¿Sería viable en el actual esquema de seguridad social de nuestro país? Muy actual, esta última, realmente totalmente actual. Así que, no sé, Nicolás, Nuria. Sí, bueno, empiezo yo si quieren. Sobre la primera pregunta, la verdad que no sé, digamos, la cuestión judicial es como que me excede un poco respecto a si se puede investigar o no. En todo caso, por parte por lo menos de quienes nos dedicamos a esto desde las ciencias sociales, el compromiso es la investigación en términos de la discusión de lo que sucedió y la propuesta de argumentos, sobre todo para responder en el debate político cuando estas ideas vuelven a aparecer, digamos. O sea, no estamos en condiciones, quienes estamos en la ciencia, de encabezar una discusión sobre la investigación judicial sobre desfalcos, estafas, que claramente uno puede asumir como lego que los hubo, pero sí plantear la discusión sobre por qué, más allá de que haya sido de estafa o no, por qué fue nocivo para el país, independientemente del dolo en términos de delito. En ese sentido, sí, un compromiso para dar esa discusión. Después, en la discusión sobre enriquecimientos ilícitos, va por otro carril. Respecto a la segunda pregunta, antes del peronismo, ¿qué pasaba con los adultos mayores que no tenían jubilación? Sí, efectivamente, había algunas pensiones graciables. De hecho, las primeras pensiones eran graciables en Argentina, que son pensiones, de hecho, otorgadas por el Congreso principalmente no particularmente a gente bastante pobre, digamos, en general las pensiones graciables eran para viudas de generales muertos en la guerra o algo así. Había asistencia social. La Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires existe desde el principio del siglo XIX. Había redes de caridad. Había redes de caridad cristiana, había redes de iglesias, había la caridad como estrategia de sustento de un montón de gente, existió siempre, pero efectivamente faltaba protección social. Digamos. Primero que la esperanza de vida era menor, que la sobrevida, que había mucha gente que confiaba en el sostén de su familia, había pobreza altísima, ¿no? Efectivamente faltaba, no había instituciones estatales encargadas del sustento de los adultos mayores. Sí, esto estaba en todo caso privatizado por el lado de las fundaciones y por el lado de la caridad. Y respecto a lo último, uno de los fenómenos más interesantes, por lo menos en términos del ámbito no solo de la política social, sino de las instituciones de la sociedad, tiene que ver con el crecimiento de la economía popular y tiene que ver con la propuesta de sindicalización de la economía popular, que implica en gran medida, y esto me parece fundamental, un reconocimiento de un montón de actividades propias de la vida laboral, que dejan de ser definidas por lo negativo, que es decir, el trabajo informal, el trabajo precario, formas que se definen por lo que no es, para pasar a definir por lo que es en la economía popular, por un contenido sumamente heterogéneo. ¿En qué sentido la economía popular puede institucionalizarse para llegar a formalizarse de cierta forma y que haya un acceso de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular hacia la protección social por una vía semicontributiva? Es parte de la discusión que hay que dar. Yo personalmente tiendo a pensar que lo que tiene más sentido es justamente discutir los fundamentos contributivos del esquema. Hoy en día, el sistema es semicontributivo por definición, y en la actualidad, lo cierto es que hay muchos patrones no contributivos vigentes que, de alguna manera, no se legitiman como tales. Y en cierto sentido, reclamar la formalización
de la economía popular, más allá de que efectivamente tiene un montón de elementos positivos, para el caso particular de la previsión social y para el caso particular del acceso a la protección social, de alguna manera eso implicaría seguir alimentando la legitimación contributiva de la protección social. Cosa que entiendo en términos sociales que tiene sentido dado cuáles son los parámetros que la gente entiende, pero que parte de la discusión que tenemos que dar es en qué sentido la protección social es semicontributiva. Yo personalmente soy de los que piensan que los aportes y contribuciones a la protección social deben ser considerados como impuestos, son impuestos, y las contribuciones son pagas por el Estado. Y en ese sentido, si uno abandona las premisas contributivistas en términos de legitimación, básicamente, si uno abandona la fantasía de la plata de los jubilados y empieza a entender que el ANSES es una administración de recursos públicos, que los aportes y contribuciones son tributos como impuestos, y que las jubilaciones que se pagan son transferencias del Estado, y abandona la idea de que una jubilación es algo distinto a una transferencia, porque hay detrás algún tipo de derecho que está en disputa, pero no solo en disputa ante la legitimación, está en disputa en los hechos, porque gran parte de la plata del ANSES viene de recursos tributarios. Si uno pone en discusión eso, puede avanzar hacia desarmar las lógicas contributivistas que están muy presentes en gran parte de la idiosincrasia y en el sentido común, y eso nos puede permitir avanzar hacia propuestas mucho más inclusivas. Si reconocemos que no hay una relación entre aportes y jubilación directa, que está totalmente mediado por las finanzas del Estado en todos los niveles, y entendemos que la política previsional necesariamente es una política redistributiva de alguna manera, para bien o para mal, podemos avanzar hacia discusiones mucho más profundas respecto justamente al rol redistributivo que puede tener la política social. Pero para eso tenemos que de alguna manera discutir con aquellos elementos contributivistas que siguen estando presentes. Con eso doy un pequeño ejemplo de una discusión que está vigente ahora. Hay una discusión vigente muy importante que hace poco hubo un anuncio al respecto, con la situación de la posible jubilación anticipada, básicamente, digamos, de aquellas personas que tienen los aportes pero que no llegan a cumplir la edad. Básicamente porque lo que hay en el mundo, en la actualidad y en Argentina también, es, si bien la tasa de desempleo de las personas que son demasiado jóvenes para jubilarse, pero demasiado viejas para conseguir trabajo, tiene una tasa de desempleo relativamente baja en relación a los jóvenes, hay muchos más desempleados entre 20 y 30 que entre 50 y 60, sin embargo la posibilidad de conseguir trabajo de quien pierde su empleo y tiene 50 años es muy difícil. Eso lo sabemos. Entonces, en ese sentido, hay un montón de propuestas dando vueltas respecto a, y hace poco hubo un anuncio respecto a la posibilidad de pensar jubilaciones anticipadas, sobre todo para aquellas personas que aportaron, pero que no llegan a la edad, porque efectivamente la situación del desamparo y del desempleo para aquellas personas que no llegan a la edad de jubilarse, conseguir trabajo es muy complicado. Frente a eso, yo participé en discusiones y decíamos, pero ¿por qué solamente para los que aportaron? ¿Por qué para los que aportaron esos 30 años y tienen 59 o si tienen menos de 60 o menos de 65? ¿Por qué para ellos sí y no para aquellos que no aportaron? Sobre todo porque detrás del no aportar muchas veces lo que hay es, y esa es la discusión de sentido común que tenemos que dar, detrás de la persona que no aporta, muchas veces hay evasión de los empleadores, pero también muchas veces hay justamente condiciones del mercado de trabajo que son, ¿no?, de gente que tuvo que vivir en el desempleo o en la informalidad laboral, no por culpa propia. Detrás del sentido común, una idea del que no aportó como si fuera una persona que está evadiendo. En realidad, la mayoría de las personas que no aportaron es porque no han podido aportar. Entonces, pensar una política inclusiva implica en gran medida desarmar esas lógicas contributivistas que siguen estando presentes en gran parte del discurso y el sentido común económico cuando hablamos de jubilaciones, con la plata de los jubilados, con la relación entre aportes y jubilaciones, y un montón de cosas que pienso yo que sería mucho más productivo reemplazarlas y pensar claramente en el sistema previsional y la protección social como sistemas redistributivos del Estado, donde podamos discutir a fondo los criterios de asignación. Gracias, Nicolás. Nuria. Sí, avanzo un poquito más sobre los debates actuales, que ahí vi que había una de las preguntas, bueno, ¿cuáles eran los desafíos? Un poco en clave de lo que está diciendo recién Nicolás. A mí me parece que el desafío actual va por ahí. Va en dos sentidos. Por un lado, en términos de quiénes son los incluidos, ¿no? Cómo incluir en el sistema. Y eso necesita de romper el sentido común. Yo doy clases en una diplomatura de seguridad social donde hay muchos estudiantes
que son del ANSES, que trabajan en el ANSES y cuentan permanentemente situaciones cuando van a los centros jubilados, en las oficinas del ANSES, donde los propios beneficiarios se quejan de estas medidas que incluyen a los que no hicieron aportes. Por ejemplo, a las tareas de cuidado, o por ejemplo la cuestión de la movilidad jubilatoria, no la movilidad, perdón, las moratorias, como yo hice aportes toda mi vida y ahora viene uno que hizo 2 años y entra igual. Y este es el sentido común del que está hablando Nicolás, que me parece que hay que romper. No es así, por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la educación. Nadie de los que está acá diría, no, un niño no puede ir porque los padres no pagan impuestos. Nunca se piensa de esa forma. ¿Por qué no se puede pensar los derechos de la seguridad social en esa misma clave? Eso por un lado. Y otra dimensión que a mí me parece que algo toqué, digamos, en la presentación y me parece que también es muy importante, es la clave distributiva, o sea, la necesidad de que el sistema previsional tienda a romper con una lógica de distribución del ingreso solo que reduzca las brechas entre sectores sociales, que no necesariamente reproduzca la estructura del mercado formal de trabajo o la estructura del mercado de trabajo, es decir, que los que cobran ingresos salariales mínimos después tengan haberes mínimos jubilatorios, y que se tomen medidas que hagan un sistema previsional mucho más equitativo a su interior, donde no haya jubilaciones enormes de privilegio y gente que tiene la mínima y que le cuesta acceder a la canasta básica alimentaria, ¿no? Sino reducir la brecha y repartir los ingresos de otra forma. Me parece que la clave distributiva es todo un desafío a tomar, que también rompe con el sentido común, ¿no? Esta idea de que cada quien de algún modo recibe lo que aportó. Y también la lógica sí me parece que va en contra muchas veces lo que incluso se hace en gobiernos que piensan de otra forma, la lógica de que las contribuciones patronales hay que recuperar las alícuotas tal como estaban antes o mejorar, porque eso también es una redistribución, generar una estructura impositiva mucho más progresiva de la que hay actualmente. Por ejemplo, el IVA no es para nada, es uno de los impuestos, ¿no? que aportan de algún modo al sistema de seguridad social, y es un impuesto altamente regresivo. ¿Qué quiere decir? Que lo pagan más en porcentajes, en términos relativos, lo pagan más los sectores populares que los sectores de altos ingresos. Esa es otra gran discusión para dar en relación a, bueno, qué tributos y de qué forma y cómo se garantiza generar una sociedad en su conjunto más solidaria y equitativa. Me parece que va por ahí. De todos modos, estas discusiones son de avanzada en relación a la situación en la que estamos, ¿no? Estamos negociando con el FMI, que por supuesto siempre quiere reducir, ajustar la seguridad social, ajustar el sistema previsional. Hay sectores de la oposición también que tienden a tener posturas mucho más regresivas respecto de esto, no desde la perspectiva de derechos. Sí, entonces, bueno, el debate y la discusión es en todos estos frentes, ¿no? Así que bueno, sumar eso y agradecer por la instancia de este debate y los comentarios que nos hicieron. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, gracias Nuria, gracias Nicolás. Ahí, como dice un chat, las 2 exposiciones daban para un curso completo. Realmente ha sido muy, muy rico la jornada. Gracias también a todo el auditorio. Y bueno, damos por finalizada el tópico de hoy y bueno, este ciclo de encuentros. Muy amables a todos y buenas tardes. Gracias, y que se repitan para los no economistas. Nos abren la cabeza, nos abren la cabeza y nos permiten argumentar con el común de la gente. Eso me parece muy importante. Y yo soy una persona bastante mayor y me gusta y trato de seguir. Entonces me parece muy importante esto. ¿Cómo hacemos para seguir la carrera los del interior del país? ¿A través de qué sistema? Bueno, disculpen, por último,
Gracias, Marta. Economía@undad.edu.ar si queda alguna otra consulta, ¿sí?, que quieran canalizar. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, saludos.